La villa de Sangüesa se halla situada en la parte occidental de Navarra. Bañada y circundada por el río Aragón, se encuentra asentada sobre tierras de huerta y es el centro comercial de toda una importante comarca. Regresar a Sangüesa es, desde el primer momento, ir a visitar la impresionante y bella portada de la iglesia de Santa María adornada hasta el último rincón, como si de un libro ilustrado se tratase para enseñar a los habitantes medievales misterios e historias, algunos de ellos difícilmente descifrables en la actualidad. Y como la otra vez, nuevamente mi amigo Francisco Javier Beunza me vuelve a descubrir la belleza de este pórtico. La fachada, como ves, es impresionante, es algo única, está catalogada como una de las mejores de España, ¿no? Y pues en este ángulo de la portada, pues hay aquí, en fin, varias, por ejemplo, concretamente hay una leyenda nórdica. Pues está en estas dos. ¿Y eso es la capital de la merindad, que era la merindad de los Tres Valles? Bueno, Navarra estaba dividida antiguamente en zonas gobernadas por un merino, en 5 zonas que se llaman merindades, gobernadas por un merino. Y Sangüesa era una de las 5 merindades, una de las más antiguas, que comprendía gran parte del territorio, era la mayor en extensión. Y dentro de la merindad estaban los valles pirenaicos del Roncal, Salazar y Aezcua. ¿Y estos son tipo roncales? Bueno, estos son alcaldes roncaleses. Curioso, ¿no? Alcaldes representando a cada uno de los pueblos que componen el valle, con sus trajes típicos, las balonas, y como también lo utilizan pues en el tributo de las 3 vacas, que se celebra el 13 de julio también. ¿Y esta tan curiosa? Oh, esta es preciosa. Esta es en la villa de Burgui. Este es el puente medieval, y aquí en el momento está sacada la fotografía por el marqués de Santa María del Villar, en el momento en que bajan 2 almadías. Se ve al fondo el puente, la presa, en fin, parte del pueblo. Aquí en Almadía, ¿qué bajaban? ¿Madera o qué? ¿Bajaban? Sí, esta madera la bajaban, ¿no? Eso es, la almadía era el sistema, la forma de bajar la madera. ¿Sabéis que una de las 2 riquezas fundamentales de este valle pues era la explotación forestal y la ganadería. Y sigue siendo todavía, ¿no? Y claro, pues había que aprovechar la madera de esos inmensos bosques que disponen este valle, concretamente, ¿no? Oye, y estos 2 periódicos, esto de Belagua, ¿qué es esto de Isaba, la Diputación? Esto de Belagua fue... El Valle de Belagua, sí, ¿qué fue? Esto es hubo en los años 72, así hubo un intento de construir ese gran llano, esa extensión preciosa de Belagua, ese parque natural, en hacer ahí un gran complejo turístico, una estación de esquí, en fin. Y ahí hubo unas posiciones muy encontradas y normalmente los vecinos, los alcaldes se opusieron porque se preveía que iba a ser en detrimento de la ecología, de la naturaleza, en detrimento de todo. O sea, que no quedaría nada de lo que... Con las palabras de Beunza en la memoria tomo definitivamente el camino del Roncal, cuya parte más alta la ocupa Belagua, atravesando una extensa zona de margas grises, cuyo fondo lo inundan las aguas del enorme pantano de Yesa. Por tierras aragonesas contemplo, aupados sobre cerros, los testimonios abandonados de aquellos pueblos a los que se les anegaron las tierras de labor y se quedaron desiertos. Tiermas preside la solitaria sensación de abandono reflejada en las aguas mansas del pantano. Al poco, dejando el río Aragón al sur, tomo las orillas del río Esca que entre foces y tajos se abre desde las altas tierras del norte. En un momento el paisaje se abre, se arramansa y asentado en mitad del valle se encuentra el pueblo de Sigüés, en cuya plaza, solitaria y soleada, me hace gracia una figurilla esculpida, casi como si fuese la imagen de un equilibrista. Hola señora, buenos días. ¿Esto que hay aquí qué es? Pues es un monumento al almadiero. ¿Que había almadieros también por aquí? Sí, señor, sí. Aquí era el medio de vida entonces ese. Había una cantidad, pero donde más almadieros había era en Burgui. Ah, en Burgui. Sí, allí le explicarán mejor. Pues me voy para arriba a ver si veo gente en Burgui. Sí, allí encontrará quien le explique mejor. De acuerdo, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Vale, hasta luego. Adiós, hasta cuando quiera. Continúo el camino. La carretera juega con el río, con las rocas que descienden en picado,
con un paisaje agreste y duro. En lo alto de un risco, como vigilando, observo una ermita, y atraído por su soledad, por su altura, decido subir hasta ella. Desde lo alto de la Virgen de la Peña, desde la misma perspectiva de los buitres que me rondan, que vuelan a mi altura, contemplo un impresionante panorama. Hacia el sur el río rompiendo muros y roquedales, casi insalvables para salir al llano. Hacia el norte, los impresionantes Pirineos y los valles de Roncal y de Belagua. Por fin, Navarra de nuevo. La comunidad foral te recibe marcándote los límites con su orgullosa administración que surge ya, a primera vista, en el propio trazado y firme de la carretera. Burgui, como casi todos los pueblos del valle, se acomoda junto a las orillas del río Esca, río que fue cuna de almadieros. Sus empedradas y limpias calles, sus edificaciones de piedra, sus balconadas dirigidas al sur, te hacen comprender que andas ya por lugares de montaña, donde los inviernos son duros y los carasoles son los rincones más apetecidos por todos los habitantes. Hola, Gay. Hola. Oye, ¿dónde vive José Ayerra? Sí, en esta casa de enfrente vive. Es uno que fue al Madero, ¿verdad? Sí, fue en Madrid, aquí vive. Oye, muchas gracias. Nada, Nosotros mismos subíamos allí y todo hacíamos todo hacha. Pues nos quedábamos ahí en el monte, en una tienda de campaña, pues igual 3 meses sin bajar a casa. Bajábamos por fiestas, cuando eran las fiestas, los demás quietos allí. ¿Y cómo se hacían las almadías? Poníamos ya los tramos sobreparados en el aire y luego, una vez preparada el tramo, pues a barrenarlo. Barrenábamos a mano y luego, para atar, pues con las varas de avellano, pues poníamos el barrel y ahí tejíamos. ¿Y cuántas gentes bajaban y cuántas almadías formaban cada grupo? Pues cada grupo igual bajábamos, por ejemplo, si estábamos de cuadrilla 12, pues igual bajábamos pues 5 o 6 almadías. Claro, en cada almadía bajábamos 3. Depende también de la madera, como será la madera delgada, pues bajábamos 3. Pero si era la madera gorda, 4. Y era muy duro, ¿no? Era peligroso porque ocurría también, porque de aquí en la zona de Arbayún, pues murieron 2. ¿Y cómo morían? Es decir, porque se caían de la... No, porque hay un paso peligroso en la Foz y se empezaron a parar las almadías y la misma madera pues lo reventó, los prensó allí. Era un paso muy peligroso. ¿Y cómo sabían que era justa del agua? Porque de encima de la Foz había una piedra y esa piedra cuando estaba cubierta ya era peligroso. Pero a veces se decidía bajar y pasaba eso. O sea, dependía un poco de lo que había nevado aquel año. Sí, de lo que había nevado aquel año. ¿Y cuáles eran las mayores dificultades que os encontrabais al pasar, por ejemplo, estos ríos? Estos ríos, pues por ejemplo, aquí la presa esta, cuando saltabas el salto este, pues te venía la madera aquí al muro. Y claro, pues igual te rompía los remos. Otras veces te llevaba aquí al pedregal y bajaba a cruzar y se ponía en machonada aquí en el machón. Y había que bajar aquí atado con una soga a soltarla.
¿Y qué año dejasteis ya de bajar por el río? Pues el 52. ¿Y por qué dejasteis de bajar por el río? Debido a que hicieron el pantano de Iesa y hubo que dejar. ¿Y de los almadieros que quedan por estos pueblos? De los almadieros, pues algún recuerdo, hacemos alguna exhibición de vez en cuando y nada más, y alguna miniatura de almadías. Para los turistas. Para los turistas. Y les gusta llevar. ¿Y qué más cosas hacen los almadieros? Aparte de cobrar la jubilación. Pues aparte de cobrar la jubilación, pues también hacemos almadías grandes como antes, para que aprendan los jóvenes, ¿no? Para que no se pierda la tradición. ¿También van fuera de aquí, de la región, o no? Sí, fuimos este año a la Espuña, a lo de la Isa, y bajamos aquel río que 11 kilómetros me parece que tenía. Que Aquel río es mucho mayor que este. Que por cierto bajaba una riada de mucho cuidado. Mucha más agua lleva. Y claro, pues la madera ahí corre mucho más. ¿Y ahora qué pasa con la madera? ¿Que ya de aquí no se explota o que la traen por ahí? La madera se explota aquí, pero están importando mucha de Francia. ¿De Francia? ¿Por qué? Sí. ¿Es más barata? Es más barata y si quiere, pues casi mejor calidad también. Con pocas herrerías cuenta el valle. Una de ellas está situada a la orilla de Burgui. Su ajetreo, su ir y venir de las máquinas, el rugido de las sierras, el olor a serrín fresco caído de los grandes troncos tiernos aún, no son más que una pequeña isla en mitad del silencio que el valle mantiene. Resulta curioso, por lo extraño, que en un valle donde una de las bases económicas es el bosque, no haya más que 3 herrerías que tan solo tratan y trocean los troncos para, una vez convertidos en materia prima, partir hacia otros lugares donde los transformarán en productos ya manufacturados. Con la alta tecnología aplicada en las herrerías, muy poca mano de obra se beneficia de esta impresionante riqueza forestal. El Esca, a tramos, se hace manso, en otros se hace cascada. Hacia sus orillas descienden melancólicos los bosques umbríos en cuyo interior una extensa riqueza de frutos silvestres crecen. Setas, hongos, pacharanes, fresas, avellanas, etcétera, etcétera, son recolectadas por los habitantes del valle que se conocen muy bien los lugares, a veces intrincados, donde se dan todas estas especies. Contemplando la belleza del paisaje, uno se pregunta si las gentes de por aquí son conscientes de que una nueva fuente de riqueza puede surgir de la propia contemplación de estas hermosas tierras, de sus veredas solitarias, de sus encrestadas cumbres, de sus silencios casi atávicos, tan solo interrumpidos por el sonido del agua, o el repique de un lejano campanario, o el graznar de las aves solitarias. Ante la única chimenea de fábrica levantada en el valle, me detengo. Pertenece a una industria de quesos. En la carretera lees una dirección, Garde. En el mapa descubres que queda en el valle, pero a una orilla y china-chana, a paso tranquilo, me dirijo hasta ella. Garde se asienta en las lomas que dan al sur y una gran iglesia preside casi como un castillo el perfil del pueblo. Caminando por él me sorprenden sus silenciosas calles, la soledad que emerge desde sus muros de piedra robusta, la falta de gentes que al amor de una tarde dulce zacaneen por entre las viejas y austeras piedras de su entorno. Contemplo por primera vez el escudo del valle, una cabeza cortada de un Abderramán que la perdió sobre el hermoso puente de Burgui. Y tras la corta visita, busco un medio de locomoción para llegar a Roncal. Hola, buenos días. Buenos días. Me han dicho que sale un autobús de aquí para Roncal. Sí, ahora. ¿Qué es el que lleva a los chicos o qué? Claro, que van los niños que van a la concentración. Ah, ¿qué pasa? ¿Que han hecho concentración en Roncal? ¿Por qué? Sí. Pues no sé, porque se iba reduciendo el número de la matrícula. Hola, por favor, ¿me podría decir la hora? Pues mira, ahora exactamente 9:25. ¿Que tienes miedo de no llegar a clase o qué? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que que no hay ya chicos por los pueblos o qué para hacer...? Pues se ha reducido mucho la matrícula y al reducirse la matrícula han reducido las escuelas también. Aunque yo no sé si supondrá mucha mejora porque también tiene sus dificultades. Aquí el clima es muy malo en invierno, se llenan las carreteras,
Sin embargo, no creo que haya faltado ningún día a clase. Usted debió ser maestra, ¿verdad? Sí, muchos años, 45 años. ¿Y en qué pueblo estuvo? En el mío, que es Starros. Starros. ¿También está cerrada la escuela allí o qué? Las tres, había como unos 90 o así de matrícula y entonces crearon había dos escuelas, niños y niñas, crearon la tercera, que me la dieron a mí, y total, a los pocos años se ha suprimido, se ha clausurado, porque claro... ¿Y qué pasa? ¿Que es que tienen pocos hijos por aquí la gente y se casan poco? Hay mucho soltero mayor por aquí, ¿verdad? Sí, hay solteros, sí, bastantes. Pero, no sé, unos porque no... Yo creo que se asustan de crear una familia, porque es difícil sostener aquí una familia. Aquí parece que no hay más que 3 críos, ¿verdad? Solo 3. Y de los 3, a ver, ¿cuántos os vais a quedar aquí? Y tú solo. ¿Y qué quieres ser? Pastor. ¿Sí? ¿Y tienes ovejas en tu casa? ¿No? Ah, pues ya eres valiente, ¿eh? Y es muy grande, la escuela de Roncal es grande, ¿eh? Sí, son unas escuelas hermosas que hizo Gayarre. Ah, hizo Gayarre, que también es soltero. También. Aquí es un oficio, ¿no? Casi una profesión. Casi. En Aragón les llaman tiones a los solterones. Aquí no. Aquí no les llaman. No. Ya viene el autobús. A ver si nos deja subir y pues me puede llevar. ¿Eh? Yo creo que sí, ¿no? Más. Va. No vienen muchos. Poco niño viene, poco niño. Mientras me llevan hacia la villa de Roncal, por mi cabeza van regirando las palabras de la maestra jubilada respecto al envejecimiento de las gentes del valle, a la disminución de su población, a la falta de niños, a la marcha de los jóvenes hacia zonas más ricas de la propia Navarra. La maestra me habla tanto y tan bien de la figura de Gayarre, del amor que mantuvo con su tierra natal, con sus paisanos, de lo que por ellos hizo y de lo que ellos han hecho por mantener viva su memoria que, al bajar del autobús, no me queda más remedio que seguir las huellas de este mítico tenor roncalés. Y muchas son estas, mostrándose sobre todo en el gran frontón y en el hermoso edificio levantado para escuelas públicas. Estas últimas, a pesar de ser obra de finales del siglo pasado, siguen siendo tan funcionales que hoy día cumplen perfectamente su papel, recogiendo a todos los muchachos del valle. Los animales, por lo menos no de esos, ¿verdad? Ahí lo decíamos que éramos animales, pero que pensábamos, claro. Distintos. Bueno, bien. ¿Os habéis todos visto o no? Sí. Bueno, pues seguimos repasando. Y la tumba del tenor. Encargada a Benlliure, este mezcló en sus elegantes volúmenes el sentido etéreo del canto y la pasión por su tierra. Ángeles ascendiendo el ataúd se mezclan con algo tan roncalés como las calaveras de las ovejas que a miles sembraban este valle de riqueza. De la casa de Gayarre, sus paisanos han hecho un bello y práctico museo. Recorrerlo, mientras se desgrana una romanza por la megafonía, es encontrar todos y cada uno de los momentos artísticos y humanos del gran tenor. Partituras, trofeos, placas, premios, honores, contratos, se mezclan hasta llegar al pasaje del pescador de perlas
cuya interpretación significó el principio de su enfermedad y de su prematura muerte. Coronas reales, títulos honoríficos, vestidos, maquillajes, pequeños y delicados avalorios y fotos entrañables y curiosas te hacen sentir por el personaje un interés hasta ahora desconocido. Detrás de todos los objetos expuestos hay secretos difícilmente descifrables si no hay alguien que te los descubra. María José Garde, directora del museo, me brinda la oportunidad de descifrarlos. Esta es la fotografía de Julián Gayarre con su padre, Mariano y sus primos carnales, Gregorio y Pedro María Garjón. Te fijas, su padre va con el traje roncalés, al igual que su primo. Es el valle, y aquí tenemos todo lo que hay sobre Gayarre. Es muy conservadores aquí en este valle. Son conservadores de tradiciones, de cosas y de modos de vivir, pero políticamente nunca ha sido conservador. Incluso Gayarre siempre ha sido republicano. Uno de sus amigos es Emilio Castelar, que llegó a ser presidente. Y en la época de las guerras carlistas, el Valle de Roncal nunca ha sido carlista, siempre defendió la causa liberal. ¿Y cómo es el carácter de los roncaleses? Pues el carácter típico montañés, cerrado, introvertido, serio. Gayarre era también así, brusco, sinceros. Hasta mediados del siglo pasado, todos los pueblos del valle formaban una comunidad y en un momento determinado se separan. Se independizó. ¿Cómo funciona desde entonces? Pues desde entonces funciona, el país está compuesto de 7 pueblos, cada un pueblo tiene su ayuntamiento independiente, con su alcalde a la cabeza, pero sigue existiendo la comunidad, sigue existiendo la Junta del Valle de Roncal, con una casa propia donde se reúnen, que está aquí en Roncal, que es la capital del valle. ¿Y qué papel cumplió aquí la Junta del Valle? Es la administradora de todos los bienes de los roncaleses en materia común y hoy en día pues tiene que ir asumiendo nuevas competencias como puede ser servicio social de base en ayuda a ancianos y esperemos que en lo sucesivo pues tenga que asumir también lo que sería mancomunidad de basuras, mancomunidad de aguas, etcétera, todo lo que sea mancomunidad. ¿Y de las antiguas cuáles son las competencias? Es en materia de pastos y explotación forestal. Regulado donde estarían las zonas denominadas panificados, o sea, donde se hacía el pan, veados boyerales, reservados, puertos y la explotación y tala de arbolado. ¿Y con qué presupuesto contáis en la Junta? Ahora con unos 18 millones, que son unos 3.000 metros de madera, que sería de pino y de haya. ¿Y eso está bien o no? Poquísimo es. Oye, aquí tenemos una información del Parque de los Pirineos que ahora parece ser que está muy callado y muy silenciado. ¿Cómo veías eso y cómo lo verías ahora? Hombre, de hecho voy a hablar desde lo que es la Junta del Valle de Roncal, mediante un acuerdo, de forma mayoritaria dijo no al proyecto. ¿Y por qué? Es decir... Desde luego la época no era la idónea y la forma de presentarlo tampoco. ¿Y la gente de la Junta veis el turismo como una posible salida a Roncal? En principio sí. Sería el mantenimiento de la agricultura y la ganadería y después, mediante un grupo gestor implicando a lo que sería la Junta, ayuntamientos y el sector hostelero, casas rurales, mediante un grupo gestor organizar toda la labor de esquí. En su charla, el secretario de la Junta del Valle me va descubriendo que algunas empresas, como el Camping Asolace, organizan actividades alternativas, paseos a caballo, parapente, senderismo y descensos de barrancos. Todo aquello que pueda atraer al valle a gentes más jóvenes para dar nueva vida y conseguir que los que quieran tengan medios y recursos para seguir en el valle. Algunas actividades resultan húmedas y frías, pero a sus practicantes parece no importarles esto. Paseos naturalísticos y todo tipo de... Has hablado de las casas rurales y yo tengo que buscarme un albergue para pasar la noche. ¿Tú me aconsejas las casas rurales? Desde luego que sí. Cualquiera, no hay ningún problema. Cualquiera. Todas son buenas, satisfactorias. Todas están. Y para confirmar sus indicaciones me adentro en la hermosa villa del Roncal. Un paseo por sus calles, a esa hora en que los pueblos se llenan de vida, te muestra un lugar de señoriales mansiones, con pórticos renacentistas, balconadas repletas de geranios, poniendo en el aire la nostalgia de los últimos días del verano.
Ventanales góticos y escudos. Muchos escudos. Quizás, a veces, demasiados escudos. De entre todos ellos hay uno nuevo, de diseño actual. Es el que señala las casas rurales. Eligiendo al azar una de ellas, me apresto a encontrar aposento para reposar los huesos, un tanto maltratados, por muchas horas de camino. Hola, ¿qué hay? Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene habitaciones? Sí, me queda una libre. ¿Me las podría enseñar? Sí, sí, con mucho gusto. Pase usted. Hace buen tiempo hoy, ¿eh? Sí, un tiempo de verano hace. ¿Desde cuándo funciona esto de las casas rurales aquí por Navarra? Pues mire, hace 2 años, legalmente hace 2 años. El gobierno de Navarra pues nos promocionó y nos vendió al mercado, digamos así. ¿Y antes qué pasa? ¿Que la tenían ya no legalmente? No, yo de toda la vida cogía camas, habitaciones, pero bueno, tampoco se metía nadie con nada. Me ha hecho gracia ver en los catálogos que casi todas las casas están dirigidas por mujeres. ¿Eso por qué es? Pues porque los hombres iban a trabajar al monte, y en el ganado o al campo, y no sé, en realidad la mujer es la que gobierna la casa. ¿Y qué condiciones os pone el gobierno de Navarra para tener la casa abierta? Pues nos pone de condiciones, como mínimo, tener un cuarto de baño para 6 plazas, o sea, 3 habitaciones dobles. ¿Y les hace alguna ayuda o no? Pues mire, sí, si nos acogemos a la ayuda, mire, aquí tiene el cuarto de baño, ¿eh? Está muy bien. Con agua caliente y todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, y esta es la habitación, la única que me queda libre. Pues muy bien, me voy a quedar a pasar la noche si no le importa. ¿Eh? Y volviendo que me decía de la subvención, pues si te acoges a la subvención, te dan el 25% del total de la obra. Pero luego tienes que firmar un papel que te comprometes a tener la casa abierta 10 años. ¿Y toda esta polémica del parque a ustedes les beneficiaría o no entran ustedes en esa historia porque no lo saben? Vivimos aquí, no estamos enteros. No se enteran de nada. De nada, no estamos enteros. No sabemos si es beneficioso o si nos perjudica. Lo sea único que queremos es que no nos estropeen El paisaje, ni los bosques, ni nada. porque los que vivimos aquí queremos muchísimo, cada uno a su pueblo y aldea. De mañana vuelvo al camino. Junto a la carretera una gran pintada contra el Parque Natural me acompaña y como si de un recordatorio se tratase me guía la imaginación hacia Belagua. Me imagino, a esa hora limpia de la mañana, mientras jirones de niebla se desparraman por las laderas, la panorámica del valle desde lo alto del puerto, las ovejas caminando hacia sus pastos en hileras, como alumnas bien educadas, al vacuno trincando la fina hierba con las crías a su alrededor, los cencerros de los ganados llenando el aire con sus sonidos y algún milano vigilando sus presas. Cruzo Urzainqui, un pueblo con 2 barrios divididos por el río que separaba, según algunos, las comunidades de agotes y cristianos, cuando las campanas de sus iglesias repican una y otra vez y los abuelos toman el sol mientras indiferentes se apoyan en un cartelón contra el parque, esta vez en euskera. Para llegar a Belagua, tendré que atravesar Isaba, el pueblo mayor del valle. Su imponente iglesia, dominándolo todo, los armoniosos tejados, las galerías, los bellos edificios así lo demuestran.
Una corneta y una voz lejanas te recuerdan cómo este sistema era y sigue siendo aquí el portavoz de la villa, un medio tradicional casi perdido por otros lugares para notificar las novedades. Con quesos, jamones y embutidos a la puerta de la farmacia. Se venden sardinas, anchoas y pescados variados en la pescadería. Hoy llegará el notario y trabajará de 10 a 11 en el Hostal Lola. Adiós, Jorge. Se venden sardinas. Mi curiosidad me hace ir a su encuentro. Al encontrarla compruebo que es una muchachita. La escuchas, la sigues, porque te hace gracia que una zagalilla cumpla tan a rajatabla su papel de pregonera. Llegará el notario y trabajará de 10 a 11 en el Hostal Lola. Se venden sardinas, anchoas y pescados variados en la pescadería. En las puertas más escudos y símbolos de espantabrujas, alguna moza atractiva que te hace regirar el cuello y un notario que desde Ochagavía viene a Isaba una vez por semana para firmar papeles, escrituras, testamentos y que me ofrece la oportunidad de hacerle algunas preguntas. Otorgamiento. Leída esta escritura de conformidad con lo prevenido en el artículo 193 del reglamento notarial, el señor compareciente a quien hice las reservas y advertencias legales y fiscales la acepta y firma. Firme usted. Firme, por favor. Tómese esto y ya le llamaré para darle la copia. Ya le llamaré yo por teléfono, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, don Tomás. Venga. Venga, hasta luego. Hola, buenas. Hola, Key. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, voy a ver si encantado. le hago unas preguntas. Yo soy otro fuero, pero me apetecería mucho saber cuáles son las figuras más típicas del derecho foral navarro. Bueno, hay muchas. La verdad que además esta zona es especialmente más densa o más... Tiene muchas. Como más importantes quizás o más conocidas podemos hablar del testamento mancomunado, de hermandad, que hace el marido y la mujer conjuntamente. Pero luego también hay otras, es pues por ejemplo el nombramiento heredero, que quiere decir que en vida se hace donación de todos los bienes a favor de un hijo o de varios hijos, quien quiera, que eso por ejemplo en derecho común pues no es posible. Hay otras figuras, como son unas comunidades muy características de aquí, en las cuales pues se da derecho pues al aprovechamiento de lechales, es decir, de pastos, lechales, facerías, etcétera. Y luego hay algunas que tienen carácter administrativo, pero también son muy curiosas. O sea, que es, por ejemplo, ya sabes que aquí existe una serie de juntas de los valles y gestionan pues lo que es la administración forestal y entonces los beneficios que obtienen de ello a final de año se reparten entre los vecinos. Pero vamos, eso más que una peculiaridad foral es una cosa de aquí que llama la atención. Quizás por eso no hay incendios. ¿Y este derecho foral podría interferir de alguna manera en la propuesta de hacer un parque natural o no tiene nada que ver? Hombre, volvemos un poco a lo de las juntas estas. Quizás pues son una cosa más administrativa que civil. Yo creo que civilmente pues no parece en principio que tenga por qué haber problema. Pues tendría que haber una serie de expropiaciones quizás a los propietarios o la solución que fuera, pero parece más político parece más política la decisión que civil. Si se toma políticamente siempre hay solución. Curiosamente las sierras rugen en los bosques, talando hayas y pinos, destrozando una buena parte de ellos por ese privilegio de la propiedad privada, abriendo trochas y senderos, a veces, de difícil acceso. Contemplando la faena, uno sueña viejos tiempos, cuando el hacha golpeaba rítmica y lenta, y la tala era tan humanizada como el propio esfuerzo del hombre. Ver derrumbarse un árbol es
un espectáculo casi tan desolador como la dureza de las sierras mecánicas atronando la silenciosa soledad de Belagua. A la hora de levantar un parque, los intereses particulares entran en enfrentamiento por el sentido patrimonial de las gentes. Sí, conociendo sobre todo las formas de vida que siempre han existido aquí, donde las propiedades se consideran que es una especie de cartilla de ahorro para momentos de mucha necesidad, pues cuando se va a casar la hija, cuando hay que dotar a los hijos, cuando para otros gastos como pueden ser de enfermedades. Entonces eso ha sido siempre, se lleva en la sangre. Y hablando del parque, precisamente en el proyecto de parque aparecían las palabras de el derecho de tanteo y retracto a favor del gobierno de Navarra o a favor de no sé quién. Entonces hablarle eso a los que siempre se ha llevado en la sangre de conservar sus propiedades y sus patrimonios por encima de todo, quizá fue uno de los motivos que más produjeron el rechazo que hubo, sobre todo aquí en Isaba. De todas maneras, yo creo que es una zona deprimida. ¿Qué soluciones verías a esa posibilidad para levantar un poco el valle? Es que ya que se rechaza lo del parque, ¿qué soluciones verías tú? Pues las soluciones en las zonas deprimidas yo creo que son difíciles de... el parque en sí yo creo que no supondría ninguna solución, puesto que de momento no se le ven más que limitaciones. Si el parque llevase emparejadas, pues qué sé yo, otras ventajas, crear infraestructura para hacer la vida más agradable o más fácil en estos sitios que es tan difícil, pues no lo sé, pero de momento el parque sin más, cuando además se considera que el parque ya existe, que aquí estaba bien conservado y que no se necesita de la ayuda de nadie para conservarlo, lo que sí se necesita es ayuda para hacer la vida más fácil, más agradable en estas zonas deprimidas. Zalguizuri tiene toda la razón. El parque está ahí, ha estado siempre ahí. Sus propios y escasos habitantes lo han cuidado y mimado a lo largo de muchos cientos de años, y aunque alguna vez alguien haya levantado un cuartel en memoria de tiempos pretéritos, nadie ha sido capaz de deformarlo. Por el contrario, la vegetación se hace cada vez más densa. Coño, la Ramona, vaya plasta que ha dejado aquí. Por entre pequeños senderos, llego hasta la venta de Juan Pito, desde cuya llanada, el valle de Belagua al fondo, adquiere una belleza indescriptible. La erosión glaciar que le dio forma se dibuja hermosa y tranquila por todos los extremos de la perspectiva. Ni un solo cable desdora la vista. La electricidad, el teléfono, todo lo que podía enturbiar la belleza del horizonte está prohibido. Buen paisaje, ¿eh? Sí, señor, un paisaje precioso, ¿eh? Sí, es muy bonito. ¿Y esta venta desde cuándo funciona aquí? Pues tenemos escrituras desde el año 1824. Ahora de antes no sé desde cuándo estaría. ¿Y por qué? ¿Porque pasaba por aquí el camino a Francia? El camino de Francia es este que pasa por aquí para marchar, y pasan de todo el valle, en particular mujeres, desde los 16 a los 30 y hasta más edad, pasaban todos los años a trabajar a Mauleón, a las fábricas de alpargata. ¿Y ha cambiado mucho el camino ahora o no de árboles? Sí, ha crecido mucho, porque antes se veía mucho más monte, más limpio estaba todo, pero ahora ya ha salido tanto árbol que casi ni se ve el monte que hay. El abuelo Elías me invita a pasar al interior y me cuenta que lo que hoy es comedor del restaurante en tiempos era corral de ovejas, y que cuando alguien era rescatado en las frías laderas era conducido hasta aquí y envuelto en el estiércol de los animales, lo recuperaban y lo devolvían a la vida. Es imposible para tantos cortar las manos.
Esta amiga. Este es mi hijo. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buena chimenea tenéis aquí, ¿eh? Buena. Muy antigua, además. Oye, ¿las migas cómo las hacéis por aquí? Bueno, pues aquí las migas se hacen con grasa de tocino, sebo, un poco de jamón, en fin, desde luego los ingredientes. ¿Le echas algún misterio o no? No. La miga tiene que ser así. La miga tiene que ser miga. O sea, que ya se pueden probar. Ya se pueden probar. Si les gustan, pues cuando quieras. Echaremos cucharada y paso atrás, ¿eh? Eso. Y si es trago, mejor. ¿Trago? Sí. Ahora mismo echamos un trago. Pues mejor, y la de maravilla. La miga, eso es lo que pide. Vino. Eso es decir, Pues cucharada y trago. Vamos a probarlo. Primero, abuelo. Lo que ahora es plato para turistas siempre fue y sigue siendo comida de pastores que en sus largas estancias alejados del pueblo aprovechan el pan endurecido para cocinar ese rico plato acompañándolo en sus soledades con el queso sacado de las ubres de las ovejas. Hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad y ya el ordeño a mano ha dejado paso al automático. Y a por el queso tradicional como un ratón hambriento, me conduce el cartelón sugestivo de la carretera. Ya voy ya. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenas. Oye, ¿me venderías un queso? Sí. Oye, ¿cómo no? ¿esto los hacéis vosotros? Sí, esto los hace mi marido. ¿Ah, sí? Es queso de oveja, de roncal Sí. y este tamaño. Son más o menos, hay más pequeños, ya más grandes no. ¿Y son complicados de hacerlos o no? Pues es un proceso un poco largo, pero mira, ahora está haciendo, si te interesa ver. Pues si puedo pasar. Sí, ¿Me sí, dejas? cómo no, sí, ¿Eh? sí. Hala, pasa por debajo. Muy bien, por aquí. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal va la faena? Pues aquí estamos haciendo queso. Mira, ahora estoy recogiendo el matón. Y ahora lo batiremos. Mira, dame ese cacharro y verás lo rápido que va. Muy bien. Espera. ¿Y qué tipo de ovejas utilizas tú? Pues utilizamos lachas en su mayoría. Hay alguna raza, pero muy pocas. ¿Y tiene muchas dificultades el hacer un queso tan puro como este? Tiene sus dificultades. No el hacerlo, sino la competencia que existe sobre él. Que hay artesanos que hacen con leche francesa y, bueno, pues ese es el problema, sobre todo, que existe. Oye, ¿y aquí qué problemas tenéis aquí en el valle? Tú que vives aquí en esta zona, ¿qué dificultades tenéis para sobrevivir? Aparte de las naturales, todas. Tenemos, bueno, pues el clima, sobre todo el clima, bueno, y después, pues, que no exista una legislación para parar la leche francesa, que es la que nos está haciendo mayor mal aquí. Oye, ¿tú crees que, por ejemplo, si aquí hubiera un parque natural, se declarara esto parque natural, ¿a ti te beneficiaría o te perjudicaría? Hostias, es muy difícil la pregunta. Si en el parque se considera al Homus pyrenaicus como parte del ecosistema, entonces si es parte del ecosistema, hay que poner las medidas que hagan falta para que el pastor no desaparezca. Que vivan los demás animales también, pero el pastor también, entre ellos. Bueno, esto está ya, ¿eh? ¿Y tú alguna vez has pensado marcharte de aquí para vivir por ahí abajo? Yo creo que pensarlo pensamos todos, pero no me gustaría vivir por ahí abajo. Hay momentos en los que te encuentras muy desanimado. Es ilógico, por ejemplo, que se esté vendiendo queso artesano con leche francesa. Porque si no existiera esa fórmula de vender queso que tienen esa gente, pues quizá hubiera más pastores y más ovejas en este valle. Cosa que a mí me gustaría mucho más ver más ovejas que ver más fábricas.
De atardecida me cruzo con un ganado y su pastor. Un tipo increíble, este Florencio Garde gritando al perro, azuzando ovejas. ¡Ven aquí! Que no pueden ver personal. Claro que sí. Por aquí. Hombre, ahora no. Le acompaño de camino y me cuenta que es la fecha de bajar hacia Bardenas, al sur de Navarra, de que al llegar a Vidangoz colocarán los grandes cencerros a los machos cabríos, que un poco más abajo recontarán las ovejas y seguirán por las carreteras, por las cabañeras, por las veredas del río hacia la tierra llana en la que permanecerán hasta mayo o junio del año siguiente para regresar de nuevo aquí, para veranear, como él mismo dice. Yo voy a seguir mi camino. Y yo también. Vale, pues Nada. suerte y aguantar el camino bien. Gracias, No hablamos muy fuerte. igualmente. Vale. Nada. Buen viaje. Bueno, gracias. Adiós. Los parapentistas descubren el cielo y descienden sobre un valle, sobre un paisaje en donde la huella humana siempre ha estado presente y se pierde en los tiempos prehistóricos, con los restos megalíticos de los dólmenes, calzadas romanas, puentes románicos, trochas medievales y grutas de origen kárstico donde, al lado de la huella del hombre, también se intuyen restos de aquelarres medievales. Hablando de monumentos, no se puede olvidar el impresionante bosque de Aztaparreta, según dicen el bosque de hayas más antiguo de Europa, donde desde hace 500 años la mano del hombre ha permanecido ajena a talas y explotaciones. La virginidad de sus senderos, la altiva manera de sus troncos, el sombrío silencio de los caminos, apenas saltado por un sol tímido y lejano, te lleva a pensar que al mismo tiempo que estos árboles nacían, los hombres levantaban aguerridas iglesias por todo el valle que, como fortalezas, aupadas en las más altas cotas, presiden los pueblos. Buenas tardes. Para servirle. Muy bien. Muy bien. Hermosa iglesia tienen ustedes, ¿eh? Bonita, sí. Me ha chocado que casi todas las iglesias del valle tienen forma así de fortaleza, ¿no? Sí, y más esta de Isaba porque como está aquí en la misma frontera con Francia y con Aragón, pues juntamente con un castillo que estaba aquí arriba del pueblo, formaba como una especie de recinto amurallado. Y casi seguro que esta torre pues tuvo almenas en plan de defensa aquí de Navarra, sí, religiosas. ¿Y este órgano que suena tan hermoso, de cuándo es? Es de 1776, es un órgano barroco. Lo construyó uno de Zaragoza, Silvestre de Tomás. Y la caja sí la hizo uno de aquí, de Isaba.
Esta sillería es porque esta parroquia fue abadía y entonces aquí se reunían los beneficiados para el canto. Y la cosa curiosa de esta sillería es que casi toda la ornamentación es profana. Quizá la excepción sea este cuadro de Cipriano Barace, un jesuita de aquí de Isaba, que fue uno de los fundadores de Bolivia. En esta otra parte casi todos son motivos de los trabajos que hacían en el pueblo. Aquí vemos cómo están haciendo el queso y arriba guardándolo en la roca para poder conservarlo. Te sorprende que con pequeñas diferencias se siguen elaborando los productos a la manera tradicional, como el requesón, que hoy en día los pastores siguen colgando de los árboles próximos a la casa y en bolsas sujetas a sus ramas. En el hostal repaso notas, remiro libros y leo la escena del tributo representada en la sillería, tal y como ahora se sigue celebrando. Todos los años, el 13 de julio, muchachas y muchachos de la villa del Roncal se atavían los ricos vestidos tradicionales para acudir, como siempre, al tributo de las 3 vacas que los pueblos franceses fronterizos deben pagar por la utilización de los pastos navarros durante el verano. Es una fiesta que rememora la paz a que llegaron navarros y bearneses tras largos años de enfrentamiento con la mediación del párroco de la villa altoaragonesa de Ansó. Dar 3 vacas, elegidas por los alcaldes roncaleses, a cambio de la utilización estival de los pastos. Y cada año, la vieja guerra dio paso a una tradición y a una fiesta de hermanamiento entre los pueblos de ambas vertientes del Pirineo. Se reúnen los representantes de ambos valles, que al final contarán con sus firmas, conmigo el secretario de la Junta General del Valle de Roncal. Y acto seguido, como es costumbre inmemorial, se colocaron los representantes expresados alrededor de la pira de San Martín, estando los roncaleses en su territorio y los varetunenses en el suyo. En esta actitud, el señor alcalde de Isaba, presidente del acto, preguntó por 3 veces seguidas a los representantes de Varetús si venían dispuestos, como en años anteriores, a pagar el tributo perpetuo de las 3 vacas. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo de las 3 vacas como en años anteriores? Sí, señor. Oui, monsieur. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo de las 3 vacas como en años anteriores? Sí, señor. Oui, monsieur. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo de las 3 vacas como en años anteriores? Sí, señor. Sí, señor. Seguidamente, como se viene practicando, uno de los varetunenses colocó la mano derecha sobre la citada piedra de San Martín. Sobre esta mano colocó la suya uno de los roncaleses y alternativamente colocaron sus manos derechas todos los representantes de ambos valles, quedando sobre todas ellas la del señor alcalde de Isaba, quien en tal situación pronunció en altavoz por 3 veces seguidas las palabras "Pasaban", que repitieron los miembros varetunenses. Pasaban, 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 pasaban. Acto seguido se procedió al reconocimiento de las vacas y reconocidas y declaradas sanas y buenas, 3 de las que se presentaron, fueron recibidas la primera y la tercera por los representantes de Isaba y la segunda por los guistarros, a cuya villa corresponde este año en el turno establecido entre la misma y la cegar de Yurzainti, de cuyas vacas el señor alcalde de Isaba, como presidente, entregó a los varetunenses el oportuno recibo. Al final, cuando el silencio reina sobre la piedra de San Martín, me asomo al valle, a esa hora en que la niebla, como una mar lenta, empieza a cubrir el paisaje. Rememoro los ganados bajando camino de las Bardenas, a veces apretujados por los caminos madereros, y los imagino llegando de madrugada, esperados por sus paisanos para, en el momento justo en que el guarda mayor lance un disparo al aire, invadir las llanadas inmensas de la tierra baja.
junto a ellos Florencio Garde, que me dijo hacía este camino por última vez, parece saludarme. Yo sigo arriba, contemplando la emocionante perspectiva de Belagua, mientras el sol se hunde hacia poniente.